Dicen que las cicatrices del alma duelen más que las del cuerpo. Yo, Isolda Pimentel, llevo ambas. La cicatriz en mi muñeca izquierda proviene de un accidente en la fábrica textil que construí desde cero. La cicatriz en el alma, esa vino de mi propio hijo. Cuando miro esta mansión vacía ahora, con sus 68 años de historia grabados en las paredes, siento el peso de los recuerdos. Aquí crié a Fabiano sola después de que mi marido se fue. Aquí le enseñé sus primeros pasos. Sequé sus lágrimas cuando caía. Vibré con sus pequeñas conquistas. Es curioso cómo la vida da giros. Este mismo suelo que fue testigo de tanto amor sería el escenario de mi mayor decepción. Todo comenzó un jueves común. Estaba en la biblioteca organizando unos documentos cuando escuché a Fabiano hablando por teléfono en el pasillo. Vamos a cenar al Vista Panorámica hoy. También llevaremos a tu madre. Quiero impresionarla. Una pausa, risa. No te preocupes por los gastos. Voy a usar la tarjeta de mamá. Ella ni se dará cuenta. Sentí un frío en el estómago. Seguí escuchando paralizada. Estoy cansado de esperar. Necesitamos acelerar este proceso. El doctor Mateus ya tiene los papeles de interdicción listos. Solo necesitamos algunos episodios más de confusión mental de ella para convencer al juez. Mi mundo se derrumbó. Interdicción. ¿Papeles listos? Mi propio hijo planeando declararme incapaz. Las lágrimas cayeron silenciosas mientras él continuaba. La viejita tiene millones, Patricia. Con el control de la empresa y de las cuentas, finalmente podremos vivir como merecemos. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor dio paso a una claridad que no sentía en años. Recordé a la niña pobre que salió del interior de Minas, que cosió día y noche hasta formar su primera colección, que enfrentó a banqueros escépticos y proveedores desconfiados. Esa niña no se rendiría ahora. Sequé las lágrimas y me recompuse. Cuando Fabiano entró en la biblioteca, sonreí como si nada hubiera pasado. Hijo, hoy saldré a cenar con Patricia y mi suegra. ¿Puedo usar tu tarjeta Platinum? La mía está al límite. Mantuve la voz tranquila, mientras por dentro mi corazón latía acelerado. Claro, hijo, está en mi bolso. Me dio un beso en la frente, un beso de Judas, y salió feliz. Tan pronto como la puerta se cerró, tomé mi celular y llamé al gerente del banco. Nelson, necesito un favor urgente, expliqué rápidamente la situación. En 10 minutos, todas las contraseñas de mis tarjetas estaban cambiadas. En 30 minutos, se activaron transferencias de seguridad en mis cuentas principales. Luego llamé a 2 números. Primero a mi hermano Olavo, segundo a Miguel, mi ex empleado más leal, hoy mi chofer y confidente. Miré la foto en el escritorio, yo y Fabiano en su graduación. Él sonreía orgulloso en el saco azul marino que yo misma había elegido. ¿Cómo llegamos a este punto, hijo?, murmuré a la fotografía. Esa tarde, mientras esperaba la llamada que sabía que vendría, revisité mentalmente las señales que ignoré, los comentarios preocupados sobre mi memoria cuando olvidaba detalles insignificantes, las visitas frecuentes de médicos, amigos que casualmente preguntaban sobre mi rutina, las sugerencias insistentes para simplificar mi vida, transfiriendo la gestión de la empresa y de las propiedades. No me había dado cuenta de que estaba siendo lentamente rodeada, preparada para un golpe cruel. Mientras pensaba en esto, miré al jardín por la ventana. Las rosas que planté seguían floreciendo, resistentes incluso en otoño. Al igual que ellas, yo también resistiría. El teléfono sonó exactamente a las 9:47, en el identificador, el nombre de Fabiano. Respiré hondo y atendí. Mamá, tengo un problema serio aquí. Su voz temblaba. Fingí no entender. Hijo, ¿qué problema? ¿Está todo bien? La tarjeta fue rechazada. Estamos en medio de la cena con Regina aquí. Ya pedimos el champán más caro y ahora no puedo pagar. Sonaba genuinamente desesperado. Vaya, qué extraño. Hice una pausa saboreando cada segundo. ¿Acaso olvidé pagar la factura? ¿Sabes cómo he estado olvidando últimamente? Añadí una nota de confusión a mi voz. Hijo, por el amor de Dios. Estoy pasando vergüenza aquí. Tranquilo, hijo.
Déjame pensar. Ah, recordé. Recibí una llamada del banco hoy, algo sobre seguridad. Creo que cambiaron las contraseñas, pero no te preocupes, lo resolveré. ¿Cómo así? Necesito pagar la cuenta ahora. Entiendo, hijo. Mira, voy para allá. ¿Cómo se llama el restaurante? Vista Panorámica. Mamá, ya sabes, hemos venido aquí antes. La irritación en su voz era palpable. Ah, sí, claro. Dame una hora. Me voy a arreglar y le pido a Miguel que me lleve. Antes de que pudiera protestar, colgué. Caminé hacia mi armario y elegí cuidadosamente un vestido rojo de seda, mi conjunto de rubíes que había pertenecido a mi madre, un labial del mismo tono. Si iba a ser una guerra, iría debidamente armada, con elegancia y dignidad. Llamé a Miguel. Esté listo en 20 minutos. Luego a Olavo. Encuéntrame en Vista Panorámica en una hora. Trae los documentos que preparamos. Por último, al delegado Joaquín Pacheco. ¿Recuerdas aquel asunto del que hablamos? Es hoy. Mientras me arreglaba frente al espejo, vi no solo a una señora de 68 años, sino a la empresaria que superó prejuicios en una época en que las mujeres no dirigían empresas. La mujer que enterró a su marido a los 35 años y siguió adelante. La madre que sacrificó noches de sueño por un hijo que ahora conspiraba contra ella. No saben con quién se están metiendo, murmuré a mi reflejo mientras ajustaba el collar de rubíes. Miguel ya me esperaba en la puerta cuando bajaba las escaleras de la mansión. Su mirada preocupada me siguió mientras entraba al coche. Doña Isolda, ¿está segura de que quiere hacer esto hoy? Usted parece afectada. Sostuve sus manos arrugadas entre las mías. Miguel ha estado conmigo durante 4 décadas, desde que era solo un joven en el área de corte de la fábrica. Miguel, algunas batallas no pueden ser pospuestas. Esta es una de ellas. Mientras el coche deslizaba por las calles iluminadas de Sao Paulo, ensayé mentalmente lo que diría. No sería movida por la ira, sino por la justicia. No buscaba venganza, sino corrección. Esa cena marcaría no el fin, sino el comienzo de algo nuevo, el inicio de mi liberación. El Vista Panorámica brillaba en la cima del edificio, como una joya en la corona de la ciudad. Dentro, mi hijo y su esposa no imaginaban lo que les esperaba. Para ellos, yo era solo una anciana confusa, manipulable, un obstáculo entre ellos y mi fortuna. Pocos sabían que cada paso que daban era un paso hacia su propia ruina. Miguel estacionó frente al restaurante. Estaré aquí cuando usted lo necesite, dijo. Asentí y salí del coche. Ore me reconoció de inmediato. Señora Pimentel, qué honor tenerla con nosotros esta noche. Gracias, Antonio. Estoy aquí para unirme a mi hijo. Mientras él me guiaba entre las mesas, vi a Fabiano. Su rostro estaba pálido, tenso. A mi lado, Patricia sonreía nerviosamente y Regina, mi querida consuegra, intentaba mantener la compostura mientras bebía lo que probablemente era su tercera copa de champán. Ninguno de ellos imaginaba que esa noche lo cambiaría todo, que el plan cuidadosamente elaborado por ellos durante meses estaba a punto de desmoronarse. El primer acto de mi venganza apenas comenzaba. Antonio me condujo hasta la mesa donde estaba sentado mi hijo. Sus manos temblaban levemente mientras jugaba con la servilleta de lino. Al verme se levantó rápidamente forzando una sonrisa. Mamá, qué bueno que llegaste. Tuvimos un pequeño problema con la tarjeta. Sonreí serenamente como si no supiera nada, como si mi corazón no estuviera hecho añicos. Saludí a Patricia con un beso en la mejilla, sintiendo su perfume caro comprado, sin duda, con mi dinero. Regina, mi consuegra, levantó su copa en un brindis silencioso, sus ojos calculadores evaluándome. «Qué situación incómoda», comenté al sentarme. «¿Ya pidieron el postre?» «Aún no, señora Isolda», respondió Regina, su voz melosa escondiendo veneno. Estábamos esperando resolver esta confusión primero. Hice señas a un camarero. «Tráigame un té de jazmín, por favor». Entonces me volví hacia mi hijo. Fabiano, sobre la tarjeta. Creo que necesito entender qué pasó. Así fue como comencé a desenredar el ovillo de lana que se había convertido en mi vida en los últimos años.
Cada palabra que salía de mi boca era calculada, como los puntos de un bordado complejo. Dejé que Fabiano explicara, observando cómo sus mentiras se acumulaban como piezas de dominó listas para caer. Mientras él hablaba, mi mente viajó al pasado. Recordé el día en que Fabiano trajo a Patricia a casa por primera vez. Era una tarde de domingo, hace 5 años. Ella entró en la mansión, mirando todo con ojos que intentaban disimular la codicia. En ese momento, no me di cuenta, o tal vez no quise darme cuenta. Estaba tan feliz de que mi hijo finalmente parecía haber encontrado a alguien. Ella es diseñadora de joyas, explicó Fabiano, orgulloso, graduada en Italia. Qué maravilloso, respondí, sirviendo café en las tazas de porcelana que heredé de mi abuela y sus padres. Mi madre es decoradora de interiores, respondió Patricia, sus ojos fijos en los cuadros de la pared. Ese es un Portinari original, fue la primera señal, el primer hilo suelto que no noté. En los meses siguientes, Patricia comenzó a aparecer más, siempre comentando sobre algún objeto valioso de la casa, siempre preguntando sobre la empresa, sobre inversiones. Cuando anunciaron el compromiso, ofreció la fiesta de los sueños. Cuando compraron la primera casa, di el enganche. Cuando la empresa de diseño de joyas de Patricia enfrentó dificultades, inyecté capital. La boda fue grandiosa. Regina se aseguró de eso. 300 invitados, muchos de los cuales nunca había visto antes, en una celebración que costó lo equivalente al salario anual de 20 empleados de mi fábrica. En la fiesta, escuché sin querer a Regina comentar con una amiga. Por supuesto que insistí en lo mejor. La suegra tiene dinero para enterrarnos a todos. Aún así, lo pasé por alto. Fabiano era mi único hijo, mi única familia después de que Augusto se fue. Si él era feliz, yo también lo sería. Los años pasaron, las visitas se hicieron más raras, excepto cuando necesitaban algo. Las llamadas solo ocurrían en caso de emergencia financiera. Mi cumpleaños número 65 pasó desapercibido. Se olvidaron, dijeron después, enviando flores marchitas 2 días más tarde. Mientras tanto, las solicitudes aumentaban. Una inversión aquí, un préstamo allá, una reforma en su casa, un viaje internacional. Mamá, ¿no vas a usar ese dinero?, decía Fabiano. ¿Para qué guardar tanto? No te lo llevarás a la tumba. Y entonces comenzaron los comentarios sobre mi memoria. Mamá, ya me contaste esa historia 3 veces hoy. Mamá, ¿olvidaste de nuevo dónde pusiste las gafas? Mamá, ¿no recuerdas que me diste autorización para acceder a tu cuenta bancaria? Al principio me preocupé. ¿Estaba realmente perdiendo la memoria? Comencé a anotar todo, a crear sistemas para organizarme. Consulté a médicos que aseguraron que estaba perfectamente sana para mi edad. Pequeños olvidos son normales, explicó el doctor Méndez. No hay nada de malo con tu cognición, pero Fabiano insistía. Comenzó a traer médicos a casa, amigos suyos que hacían preguntas extrañas, que me miraban como si fuera una niña. Después de esas visitas, siempre había papeles para firmar. Fue Berenice, mi amiga de décadas, quien primero encendió la alarma. Estábamos tomando té en su galería de arte cuando tomó mis manos con firmeza. Isa, no quiero entrometerme, pero estoy preocupada. Escuché a tu hijo en el club hablando sobre tomar control de tus bienes. Hablaba de interdicción. No lo creí. Claro, mi Fabiano jamás haría eso. Pero Berenice insistió, ten cuidado. Guarda copias de tus documentos en un lugar seguro. No firmes nada sin leer. Comencé a prestar más atención. Noté cómo Patricia fotografiaba documentos en mi oficina cuando pensaba que no estaba mirando. Me di cuenta de cómo Regina se aseguraba de servirme tragos más fuertes durante las cenas familiares, especialmente cuando había papeleo aburrido que resolver después. Fue durante una de esas noches que encontré en la carpeta de Fabiano un informe médico preliminar que certificaba mi creciente incapacidad para gestionar negocios y patrimonio. Un informe de un médico que nunca había consultado. El shock casi me derribó. Me senté en la escalera de servicio, el documento temblando en mis manos, tratando de respirar. Miguel me encontró allí, encogida como una niña. Doña Isolda, ¿qué pasó? Le mostré el papel, incapaz de hablar. Su rostro se endureció. Necesita protegerse, dijo finalmente. Esto es grave.
En las semanas siguientes, con la ayuda de Miguel y de mi hermano Olavo, comencé a armar mi defensa. Instalamos discretamente cámaras en puntos estratégicos de la casa. Contratamos a un investigador privado para seguir a Fabiano, Patricia y Regina. Cambiamos contraseñas, transferimos fondos, actualizamos mi testamento y lo más difícil. Comencé a actuar. Fingí pequeños olvidos, confusiones momentáneas para que bajaran la guardia. Vi el brillo de triunfo en sus ojos crecer cada día, creyendo que su plan estaba funcionando. Una noche dejé intencionadamente la puerta de mi habitación entreabierta. Patricia entró sigilosamente pensando que dormía. Registró mis cajones encontrando exactamente lo que quería que encontrara, un diario falso donde confesaba mi creciente confusión mental. A la mañana siguiente Fabiano sugirió un chequeo completo. Lo que él no sabía era que el doctor Castro, un neurólogo de renombre que me evaluó, era amigo personal de Olavo. Después de rigurosos exámenes, el médico emitió un informe oficial. El paciente presenta una cognición perfectamente preservada para su edad, sin ningún signo de demencia o incapacidad. Guardé ese documento como un tesoro, sabiendo que sería mi salvación. Mientras tanto, las evidencias se acumulaban. El investigador descubrió encuentros secretos entre Fabiano y un abogado especialista en interdicción judicial. Registró conversaciones entre Patricia y Regina, planeando qué harían con mi dinero cuando la anciana estuviera en el asilo. Documentó retiros inexplicables de las cuentas conjuntas que ingenuamente había abierto para emergencias. Con cada descubrimiento mi dolor aumentaba, pero también mi determinación. No luchaba solo por mí, me di cuenta. Era por todas las personas mayores manipuladas por familiares codiciosos. Era por mi dignidad, por todo lo que había construido. Mi nieta Luciana fue mi único consuelo durante este oscuro periodo, siempre atenta. Me visitaba regularmente sin pedir nada a cambio. Estudiando medicina, representaba todo lo que siempre valoré: integridad, dedicación, compasión. Tuve que ocultarle mis planes para protegerla del conflicto que se avecinaba. Y entonces llegó aquella fatídica jueves. Cuando escuché la conversación de Fabiano en el pasillo, fue la gota que colmó el vaso. Doña Isolda, la voz del camarero me trajo de vuelta al presente. Su té agradecí con una sonrisa, observando la mesa. Fabiano consultaba nerviosamente el reloj. Patricia tecleaba furiosamente en su celular, probablemente pidiendo ayuda financiera a algún amigo. Regina bebía como si no hubiera un mañana. Entonces, madre. Fabiano intentó nuevamente, su voz falsamente calmada. Sobre la tarjeta, logró resolverlo. Tomé un sorbo de té saboreando el momento. Estoy resolviendo, hijo. De hecho, estoy resolviendo muchas cosas últimamente. En ese momento vio Lava entrar al restaurante. Alto, imponente en su traje azul marino, mi hermano siempre imponía respeto. Abogado de renombre, había pasado su vida defendiendo causas justas. Ahora llegaba para defender una más, la mía. Detrás de él, discretamente sentado en una mesa en la esquina, el delegado Joaquín observaba todo. Aparentemente concentrado en su plato de risotto. Fabiano palideció al ver a mi hermano acercarse. Tío Olavo, ¿qué hace aquí? Lo invité, respondí simplemente. Pensé que necesitaríamos un abogado para resolver esta situación. Regina se acomodó en la silla, de repente sobria. ¿Qué situación, querida Isolda? Es solo un problema con la tarjeta. No necesitamos abogado para eso. Olavo llegó a la mesa saludando a todos con fría formalidad. Se sentó a mi lado colocando su maletín de cuero sobre la mesa. En realidad, dije con voz calma pero firme. Necesitamos un abogado para discutir varias cuestiones. Como por ejemplo porque mi hijo y su esposa se han reunido con especialistas en interdicción judicial. O por informes médicos falsos que atestiguan mi incapacidad, o aún porque ustedes han planeado internarme en un asilo contra mi voluntad. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Fabiano abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Patricia paralizó su celular olvidado en la mano. Regina fue la primera en recuperar la compostura. Isolda querida, qué absurdo. Solo estamos preocupados por tu salud. ¿Has estado tan confundida últimamente? ¿De verdad?
Olavo intervino abriendo su carpeta. Entonces, ¿cómo se explica este reciente informe neurológico que certifica que mi hermana está en perfectas condiciones mentales? Colocó el documento sobre la mesa, luego un segundo papel o esas transcripciones de conversaciones entre ustedes tres, discutiendo cómo dividirían su patrimonio tras la interdicción. Un tercer documento o esos extractos bancarios que muestran transferencias no autorizadas de las cuentas conjuntas a cuentas personales en el extranjero. Con cada papel, el rostro de Fabiano se volvía más pálido. Patricia comenzó a llorar en silencio. Regina miraba a su alrededor como buscando una salida. Esto es ridículo, Fabiano finalmente logró decir. Su voz temblaba. Mamá, no sé quién te metió estas ideas en la cabeza, pero estamos de tu lado. Siempre lo hemos estado. Miré a los ojos de mi hijo. Esos mismos ojos que un día brillaron con amor infantil, ahora estaban nublados por la avaricia, por el miedo a ser descubierto. No, Fabiano, ustedes están del lado de mi dinero, no del mío. Mi voz no mostraba rabia, solo una profunda tristeza. Patricia comenzó a sollozar más fuerte, atrayendo miradas de las mesas vecinas. Por favor, hablemos en casa, suplicó Fabiano. Este es un asunto familiar, no necesitamos un espectáculo. Estoy de acuerdo, respondí. Pero desafortunadamente ustedes han transformado nuestros lazos familiares en un juego de intereses y reglas consecuencias. Fue entonces cuando saqué de mi bolso un sobresellado. Dentro el documento más doloroso que he tenido que firmar. Esta es una notificación formal. Tienen 30 días para desocupar la mansión de los jardines. Fabiano abrió los ojos como platos. ¿De qué hablas? Esa es nuestra casa. No, hijo, esa es mi casa, donde permití que ustedes vivieran por generosidad. La escritura está a mi nombre, como bien sabes, y ahora necesito la propiedad. Regina intervino, tratando de apaciguar. Isolda, seamos razonables. ¿Dónde van a vivir Fabiano y Patricia con tan poco tiempo? Olavo respondió por mí. Tal vez en el apartamento en Miami que compraron secretamente con el dinero desviado o en la casa de campo en Campos do Jordão, registrada a nombre de la empresa fantasma que crearon. El silencio volvió aún más pesado. El investigador había hecho un trabajo ejemplar. En ese momento el maitre se acercó avergonzado. Perdón, señores, pero necesitamos cerrar la cuenta. El restaurante está a punto de cerrar. Fabiano me miró, súplica en sus ojos. Ajusté mi collar de rubíes y me levanté. La cuenta está a nombre de mi hijo. Estoy segura de que encontrará la manera de pagar. Después de todo, es un hombre tan creativo con las finanzas. Mientras me alejaba, escuché a Patricia murmurar algo sobre venganza desproporcionada. Me detuve y me di la vuelta. ¿Venganza? No, querida. Justicia, y en cuanto a la proporción, considera esto solo el comienzo. Salí del restaurante con la cabeza en alto. Olavo a mi lado. Miguel ya nos esperaba con el coche. Al entrar en el vehículo permití que las lágrimas fluyeran. No de debilidad, sino de limpieza, como lluvia lavando un camino polvoriento. Fuiste valiente, dijo Olavo apretando mi mano. No, respondí mirando por la ventana las luces de Sao Paulo, solo justa. Y aún tenemos mucho que hacer. Esa noche, mientras el coche serpenteaba por las calles de la ciudad, sentí un peso salir de mis hombros. La batalla apenas comenzaba, pero había dado el primer paso. No más sería la víctima en la historia que intentaron escribir para mí. A partir de ese momento, retomaba la pluma y el próximo capítulo prometía ser aún más sorprendente. Aquella noche en el coche con Olavo y Miguel fue silenciosa. Las lágrimas que derramé eran necesarias, parte del proceso de sanación que apenas comenzaba. Cuando llegamos a la mansión, las luces estaban apagadas, una metáfora perfecta de lo que mi vida familiar se había convertido. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Miguel preocupado. No, amigo mío, esta batalla debo enfrentarla sola ahora. Entré en la casa vacía, los tacones resonando en el mármol del vestíbulo. Los retratos familiares en las paredes parecían observarme con ojos acusadores. Por un breve momento me cuestioné si estaba yendo demasiado lejos. ¿Sería posible que estuviera exagerando, que todo no fuera más que un terrible malentendido? Abrí la puerta de la oficina de Fabiano,
que él mantenía en la mansión para manejar los negocios de la familia. El cajón superior del escritorio estaba cerrado, pero yo tenía una llave maestra. Allí encontré la confirmación final que mi corazón aún se resistía a aceptar, un dossier completo sobre mí con informes psicológicos falsificados, recibos de consultas médicas que nunca realicé y una carpeta titulada Procedimiento de interdicción, documentación preliminar. Cerré el cajón, respiré hondo y tomé mi decisión. A partir de ese momento, no habría más espacio para dudas o compasión mal dirigida. La mujer que construyó un imperio textil desde cero volvería a tomar el control. A la mañana siguiente desperté antes del sol. Me vestí con un traje azul marino, mi uniforme de guerra en los tiempos en que enfrentaba banqueros escépticos y competidores machistas. Tomé un café fuerte y llamé a Berenice. Necesito tu apartamento por unas semanas, expliqué. Lo que haré a continuación no puede suceder bajo este techo. Berenice no hizo preguntas. Las verdaderas amigas saben cuándo ofrecer solo apoyo silencioso. Antes de salir, pasé por la habitación que había mantenido intacta desde la infancia de Fabiano. El papel tapiz con estrellas, el pequeño globo terráqueo en la esquina, la colección de carritos en la estantería, tomé el álbum de fotografías de la cómoda y hojeé lentamente. Mi niño sonriente con el uniforme de la escuela, soplando velas en varios cumpleaños, orgulloso con el diploma en la graduación. ¿Dónde nos perdimos, hijo?, murmuré a las imágenes que congelaban momentos felices que jamás volarían. Guardé solo una foto en la bolsa. Fabiano a los 5 años dormido en mi regazo durante un vuelo, para recordarme que a pesar de todo, ese amor había existido. El resto lo dejé sobre la cama. Cerré la puerta y partí. El apartamento de Berenice en E-Time, Bibi, se convirtió en mi cuartel general. En las semanas siguientes ejecuté mi plan con la precisión de una estratega militar. Primero convoqué una reunión con mis abogados para blindar jurídicamente mi patrimonio. Creamos un fideicomiso irrevocable con cláusulas específicas sobre quién podría tener acceso a los recursos y bajo qué condiciones. Luciana sería la principal beneficiaria, junto con algunas instituciones de caridad. Fabiano y Patricia recibirían solo una pequeña renta mensual, suficiente para una vida cómoda, pero sin excesos, y condicionada a evaluaciones periódicas de comportamiento. Esto parece excesivamente controlador, comentó uno de los abogados más jóvenes. Cuando trabajas décadas para construir algo, aprendes a protegerlo adecuadamente, respondí, no es control, es responsabilidad. A continuación, reactivé mi participación en la empresa textil. Sorprendí a todos al aparecer sin previo aviso en una reunión del consejo. Fabiano había asumido mi puesto años antes, cuando decidí desacelerar, una decisión que ahora veía como prematura. Señora Pimentel, exclamó el presidente del consejo, casi dejando caer su pluma. No lo esperábamos, claramente. Interrumpí sentándome en la cabecera de la mesa, pero sigo siendo la accionista mayoritaria, así que creo que mi presencia es más que apropiada. En las horas siguientes expuse varias irregularidades que el investigador había descubierto. Desvíos de recursos, contratos inflados con empresas fantasma vinculadas a Fabiano, decisiones estratégicas que lo beneficiaban más a él que a la compañía. Considerando estos hechos, concluí, propongo la destitución inmediata de Fabiano Pimentel de cualquier cargo ejecutivo o del Consejo, hasta que se complete una auditoría exhaustiva. La votación fue unánime a mi favor. Salí de la reunión sintiendo la energía revitalizante que solo el trabajo significativo puede proporcionar. En el ascensor encontré a Marcondes, un antiguo empleado que había ascendido en la jerarquía. Es bueno tenerla de vuelta, señora Isouda, dijo con genuino respeto. La empresa la extrañó. Gracias, Marcondes. Yo también la extrañé. La tercera fase de mi plan fue la más difícil, confrontar a Regina. Si Patricia había sido la tentación, Regina era la serpiente original. Durante años observé cómo manipulaba no solo a la hija, sino también a mi hijo. Su objetivo siempre había sido claro, acceder a mi patrimonio a través del matrimonio. Concerté un té en el Fazano, territorio neutro, lo suficientemente público para evitar escenas, exclusivo, lo suficiente para garantizar discreción. Regina llegó tarde, como siempre, exhalando un perfume demasiado fuerte y usando joyas excesivas. Isa, querida, qué agradable sorpresa recibir tu invitación. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos.
Después de lo que sucedió en el restaurante, pensé que no querrías volver a verme. La vida está llena de sorpresas, ¿no es así, Regina? Respondí señalando la silla frente a mí. ¿Cómo va tu galería de decoración? ¿Sigue prosperando? Su sonrisa vaciló levemente. La galería era solo una fachada. Descubrí que operaba en números rojos desde hace años, sostenida por préstamos que Fabiano hacía con mi dinero. Los tiempos son difíciles para el mercado del arte, se escabulló. Pero no me invitaste a hablar de negocios. ¿Invité? Al contrario, es exactamente de eso de lo que quiero hablar. Serví el té con calma, saboreando cada segundo de tensión. Encontré algunas transacciones interesantes. Transferencias de la cuenta conjunta que mantengo con Fabiano a su galería. Cantidades sustanciales, sin ninguna compra de arte que las justifique. Regina palideció bajo el maquillaje pesado. Debe haber algún error. Quizás Fabiano compró algo para regalarle a Patricia. 7 transferencias en 3 meses, totalizando más de $300.000. Sonreí colocando los extractos bancarios sobre la mesa. Es mucha generosidad incluso para mi hijo. Ella tragó en seco abandonando la fachada. ¿Qué quieres, Zouda? Quiero que entiendas exactamente con quién estás tratando. Me incliné hacia adelante. Sé de tu involucramiento en todo. Las reuniones con abogados especialistas en interdicción, las consultas con médicos dispuestos a falsificar informes, incluso ese viaje a Curitiba para verificar opciones de residencias asistidas para mí. Eso es absurdo. Jamás tendré pruebas de todo, Regina. Grabaciones, documentos, testigos, lo suficiente para un proceso penal por intento de estafa, falsificación de documentos médicos y abuso a personas mayores. Tomé un sorbo de té. ¿Sabes cuánto tiempo pasaría en prisión? A sus 65 años, probablemente no saldría más. El terror en su rostro era palpable. Por primera vez vi a la verdadera Regina, no a la socialité confiada, sino a una mujer desesperada, acostumbrada a manipular para sobrevivir. ¿Qué propones entonces?, preguntó con una voz casi inaudible. Tienes una elección simple. Convence a Patricia y Fabiano de aceptar mis condiciones para un acuerdo familiar discreto o enfrenten las consecuencias legales. Todos ustedes. Detallé los términos. Devolverían cada centavo desviado. Firmarían un acuerdo reconociendo las irregularidades que mantendría en secreto condicionalmente y seguirían con sus vidas con la misma mensualidad modesta que yo establecería. A cambio, no habría procesos penales, escándalos públicos ni corte total de relaciones. Y si se niegan, entonces el delegado Joaquín, a quien conociste brevemente en el restaurante, tendrá un expediente muy interesante en su mesa el lunes. Regina dudó calculando sus opciones, que en realidad eran ninguna. Daré tu mensaje, dijo finalmente, pero no puedo prometer que acepten. Eres muy persuasiva cuando quieres, Regina. Estoy seguro de que encontrarás argumentos convincentes. Al salir de la finca, me sentí extrañamente ligero. No había alegría en la situación, solo la serenidad de quien recupera el control de su propia narrativa. El siguiente paso sería el más delicado, hablar con Luciana. Mi nieta estaba en su último año de medicina, haciendo prácticas en el Hospital Albert Einstein. Le pedí a Miguel que me llevara allí al final de su turno. La encontré en el vestíbulo, aún vestida con la bata blanca, el estetoscopio colgado del cuello. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera, tan rara en mi familia últimamente. Abuela, qué buena sorpresa. Me abrazó con cariño genuino. ¿Está todo bien? Papá me dijo que tuvieron una discusión. Estoy bien, querida, pero necesitamos hablar sobre algunas cosas difíciles. ¿Aceptas cenar conmigo? Fuimos a una trattoria discreta en las cercanías. Mientras esperábamos los platos, observé el rostro de Luciana. Tenía mis ojos, decían todos. Más importante, parecía haber heredado mis valores también. Luciana, lo que voy a contarte ahora será doloroso, pero necesito que sepas la verdad. Poco a poco revelé todo. Los planes de interdicción, los documentos falsificados, los desvíos financieros. A cada palabra, veía el choque y el dolor profundizarse en su mirada. No creo que papá hiciera eso, murmuró con lágrimas en los ojos.
¿Cómo pudo? El dinero transforma a las personas, querida. Algunos para mejor, otros sí. Dejé que la frase muriera. ¿Y mamá, estaba involucrada también? Desafortunadamente sí. Patricia dudé, buscando palabras que no lastimaran aún más. Una participante activa. Luciana permaneció en silencio durante largos momentos, procesando todo. Finalmente levantó los ojos hacia mí. ¿Qué vas a hacer ahora, abuela? Le expliqué mi plan. La reorganización financiera al fideicomiso, donde ella sería la principal beneficiaria, las condiciones para sus padres. No quiero ponerte en medio de este conflicto, Luciana. Si prefieres mantenerte neutral, lo entenderé perfectamente. Ella tomó mis manos sobre la mesa. Abuela, me enseñaste que la neutralidad ante la injusticia significa elegir el lado del opresor. Estoy contigo. Aquellas palabras trajeron las primeras lágrimas genuinas de alegría que derramé en meses. En ese momento supe que independientemente de lo que sucediera con Fabiano y Patricia, mi legado estaría seguro en manos de esa joven extraordinaria. En las semanas siguientes, finalicé mi plan. Contraté una empresa de seguridad para instalar un sistema de última generación en la mansión y en el sitio en Atibaia. Cambié todas las contraseñas, reorganicé documentos, actualicé testamentos, retomé contacto con viejos amigos que había descuidado, reconstruyendo mi red de apoyo social. Una tarde, mientras organizaba papeles en el apartamento de Berenice, encontré una foto antigua. Yo a los 30 años inaugurando la primera tienda de la marca Pimentel Textil. Recordé ese día. El miedo mezclado con determinación, las críticas de que una mujer sola jamás podría administrar una empresa de ese tamaño. La sensación de pisar terreno desconocido. Esa joven mujer en la fotografía había enfrentado prejuicios, crisis económicas, pérdidas personales. Había enterrado a un marido, criado a un hijo sola, construido un imperio desde cero. Si ella pudo hacer todo eso, yo sin duda podría enfrentar esta nueva batalla. En el día 30 después de la cena en vista panorámica, estaba lista para el enfrentamiento final. Regina había hecho su trabajo. Fabiano llamó proponiendo una conversación civilizada para resolver las diferencias familiares. Acepté encontrarme con ellos en la mansión, que ahora estaba oficialmente vacía. Habían retirado sus pertenencias personales, como lo exigía la notificación. Llegué deliberadamente tarde, haciéndolos esperar. Los encontré sentados tensamente en la sala de estar. Un espacio que ya había sido testigo de tantas celebraciones familiares y que ahora parecía frío como una sala de tribunal. Gracias por venir. Comencé sentándome en el sillón que siempre consideré mi trono personal. Estoy lista para escuchar lo que tienen que decir. Fabiano parecía haber envejecido 10 años en un mes. Patricia mantenía la mirada baja, incapaz de mirarme. Madre, comenzó Fabiano. La voz temblorosa. Queremos pedir disculpas. Cometimos errores graves. Lo reconocemos. ¿Errores? Repetí arqueando una ceja. Planear declararme incapaz contra todas las evidencias médicas, desviar mi dinero, preparar documentos para internarme en contra de mi voluntad. Eso va mucho más allá de errores, Fabiano. Lo sé, admitió él con las manos inquietas. No tengo justificación. Solo puedo decir que las cosas se salieron de control. Comenzó con pequeñas ayudas financieras, luego más exigencias, deudas. Podrías simplemente haberme pedido ayuda honestamente. Siempre he sido generosa con ustedes. Lo sé, lo sé. Su voz falló. Tuve miedo, vergüenza. No quería que supieras de mis fracasos en las inversiones, de las deudas que contraje. Una cosa llevó a la otra y pensó que sería más fácil declararme incapaz y tomarlo todo. Completé fríamente. Patricia finalmente levantó el rostro marcado por lágrimas. Doña Isolda, sé que nada justifica lo que hicimos, pero aceptamos todos sus términos. Devolveremos cada centavo, firmaremos los documentos, seguiremos las condiciones. Miré a esos dos jóvenes quebrados frente a mí. Patricia, que un día soñé que sería una hija para mí. Fabiano, el niño que arrullé en noches de fiebre y pesadillas. Ahora estaban allí, no por un verdadero arrepentimiento, sino por miedo a las consecuencias.
Entienden que nada será como antes, dije finalmente. La confianza, una vez rota de esta manera, no se recupera por completo. Entendemos, respondió Fabiano, pero estamos dispuestos a intentar reconstruir, si nos das esa oportunidad. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín donde Fabiano jugaba de niño. El columpio aún estaba allí, inmóvil en la suave brisa de la tarde. Tendrán su oportunidad, decidí finalmente. No porque lo merezcan, sino porque la venganza no construye nada. La justicia sí. Expliqué detalladamente las condiciones del acuerdo. La mesada modesta, el monitoreo financiero, la exclusión de posiciones ejecutivas en la empresa, la obligación de terapia familiar, el distanciamiento de Regina en las decisiones. Ustedes tienen una elección, concluí, aceptar estos términos o enfrentar procesos penales y civiles con todas las consecuencias públicas y legales que eso implica. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente Fabiano asintió. Aceptamos tus términos y trataremos con el tiempo de recuperar tu confianza, aunque sabemos lo difícil que será. Firmamos los documentos que Olavo había preparado. Cuando terminamos, Patricia intentó abrazarme, pero me eché un poco hacia atrás. Tiempo, dije simplemente. Necesitamos tiempo. Después de que se fueron, me quedé sola en la mansión silenciosa. Tantas memorias en esas paredes, algunas que ahora dolían al recordar. Tomé mi celular y llamé a Miguel. Por favor, ven a buscarme. Vamos a la finca en Atibaya. Necesito paz ahora. Mientras esperaba, subí al antiguo cuarto de Fabiano. Recogí el álbum de fotografías que había dejado sobre la cama un mes antes. Al hojeándolo de nuevo me di cuenta de que mi historia con mi hijo no había terminado, solo estaba entrando en un nuevo capítulo doloroso, pero necesario. En el fondo del álbum encontré un dibujo amarillento, un muñeco de palito representando a Fabiano, otro más pequeño representando a Luciana, a un bebé y una figura más grande con cabello rizado. Yo abajo, en letra infantil temblorosa, estaba escrito: mi familia para siempre. Cerré el álbum y lo puse en la maleta. El futuro sería diferente de lo que imaginé, pero seguiría adelante como siempre lo hice. El camino hasta aquí había sido largo y tortuoso, pero las próximas etapas serían en mis términos. La venganza puede ser dulce, dicen, pero la verdadera victoria está en reconstruir la vida en las propias condiciones, sin permitir que la amargura consuma el corazón. Y en eso apenas comenzaba. La finca en Atibaya se convirtió en mi refugio en los meses siguientes. Allí, entre los árboles frutales que planté hace décadas y el sonido constante del agua corriendo en el arroyo, encontré la paz que tanto necesitaba. Dejaba la ventana abierta para que el aroma de los jazmines entrara libremente, mezclándose con el olor de los libros antiguos que finalmente tuve tiempo de leer. Luciana me visitaba los fines de semana, trayendo historias del hospital y una energía juvenil que iluminaba la casa. Nuestros desayunos en la terraza, observando a los colibríes disputando el bebedero, se convirtieron en un ritual sagrado. Abuela, parece más joven, comentó ella una de esas mañanas. Tus ojos tienen un brillo diferente. Es la libertad, querida. No hay mejor rejuvenecedor que la sensación de dirigir tu propio destino. La vida seguía su nuevo curso. Retomé parcialmente mis funciones en la empresa, más como mentora estratégica que ejecutiva operativa. 3 días a la semana, Miguel me llevaba a Sao Paulo para reuniones y almuerzos con antiguos clientes que celebraban mi regreso. En los demás me dediqué a proyectos personales que había pospuesto durante décadas, clases de pintura, un curso de literatura rusa, visitas a museos que siempre quise conocer. De Fabiano y Patricia, solo comunicaciones formales a través de los abogados. Cumplían estrictamente los términos del acuerdo, asistían a las sesiones de terapia familiar, aunque yo aún no me sentía lista para participar, y mantenía una distancia respetuosa. Supe por Luciana que estaban vendiendo la casa de campo en Campos do Jordão y reduciendo drásticamente su nivel de vida para adaptarse a la nueva realidad financiera. Regina había regresado a Belo Horizonte, alejada del epicentro de la turbulencia que ayudó a crear. Fue un miércoles lluvioso mientras organizaba el sótano de la finca, que recibí la llamada que cambiaría todo nuevamente. El número desconocido en la pantalla del celular casi me hizo ignorar la llamada. Por alguna razón inexplicable contesté. ¿Pimentel? La voz masculina sonaba profesional, ligeramente tensa.
Aquí el doctor Campos de la emergencia del Hospital Albert Einstein. Estoy llamando sobre su nieta, Luciana. Mi corazón se detuvo un latido. ¿Qué le pasó? Mi voz salió estrangulada. Hubo un accidente de coche. Ella está estable pero necesitará cirugía. ¿Podría venir al hospital lo antes posible? El mundo giró a mi alrededor. Estoy en camino, logré responder antes de colgar. Bajé las escaleras tropezando, llamando a Miguel, que estaba podando las rosas en el jardín. En minutos estábamos en la carretera, la lluvia golpeando el parabrisas. Mis pensamientos, un torbellino desorganizado de miedo y oraciones silenciosas. Va a estar todo bien, doña Isolda, repetía Miguel, conduciendo el coche con habilidad por la carretera resbaladiza. Luciana es joven y fuerte. La sentí mecánicamente, incapaz de articular palabras. Mi mente proyectaba escenarios terribles, alternando entre esperanza y desesperación. En el hospital, fui recibida por un equipo ya alertado sobre mi llegada. El doctor Campos, un hombre de mediana edad con profundas ojeras, me condujo a una sala privada. Señora Pimentel, su nieta sufrió un vuelco en la marginal Pineiros. Aparentemente un camión cerró su coche durante un adelantamiento. Luciana tiene un traumatismo craneal moderado, 3 costillas fracturadas y una ruptura en el bazo que necesitaremos operar de inmediato. ¿Va a sobrevivir? La pregunta que temía hacer escapó de mis labios. El pronóstico es positivo, pero las próximas 48 horas serán críticas. Necesitamos su autorización para la cirugía, ya que ella está inconsciente. Firmé los documentos con mano temblorosa. Una enfermera amable me condujo a la UCI, donde pude ver a Luciana por solo 2 minutos antes de que la llevaran al quirófano. Mi nieta, siempre tan vibrante y llena de vida, yacía inmóvil entre aparatos y tubos. Su rostro, parcialmente oculto por equipos médicos, mostraba hematomas que comenzaban a formarse. Me acerqué y susurré en su oído. Estoy aquí, mi amor. Lucha, la abuela te necesita. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Sentada en la sala de espera estéril, observé a familias recibir noticias buenas y devastadoras, el microcosmos de la condición humana concentrado en ese espacio angustiante. Miguel permaneció a mi lado, silenciosamente ofreciendo café y asegurándose de que comiera algo, incluso en contra de mi voluntad. Fue él quien vio a Fabiano primero. Doña Isolda. Miguel tocó suavemente mi brazo. Su hijo está aquí. Levanté la vista para ver a Fabiano parado en la entrada de la sala de espera, con el rostro pálido de preocupación. Nuestras miradas se encontraron. El primer contacto visual directo en meses. Por un instante vi de nuevo al niño asustado que corría a mis brazos durante las tormentas. Se acercó titubeante como si temiera ser echado. Vine tan pronto como supe que estaba en cirugía, traumatismo craneal, costillas rotas, ruptura en el bazo. Mi voz sonaba mecánica, desconectada. Fabiano se sentó en la silla frente a mí, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Quién te avisó?, pregunté de repente curiosa. ¿El hospital? Aún soy contacto de emergencia secundario en sus documentos. Asentí, recordando que Luciana nunca quiso romper completamente con sus padres. A pesar de todo, el incómodo silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Patricia, que traía una bolsa que reconocí como de Luciana. Traje algunas cosas que puede necesitar, explicó entregando la bolsa a Fabiano. Ropa cómoda, productos de higiene, el libro que estaba leyendo. Ese gesto simple, tan maternal, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había contenido desde la llamada finalmente brotaron. Cubrí mi rostro con las manos, incapaz de controlar los sollozos que sacudían mi cuerpo. Para mi sorpresa fue Patricia quien se movió primero, arrodillándose frente a mí y tomando mis manos arrugadas entre las suyas. Ella estará bien, señora Isolda. Luciana siempre ha sido la más fuerte de todos nosotros. En ese momento, ya no éramos adversarias en una batalla por poder y dinero. Éramos solo 3 personas unidas por el amor, la misma joven que luchaba por su vida unos pisos arriba. Las horas se arrastraron. Fabiano traía café. Patricia organizaba una lista de contactos a avisar. Miguel preparaba comidas que nadie podía comer. El reloj en la pared parecía congelado, cada minuto una eternidad.
Finalmente, casi 5 horas después, el doctor Campos reapareció, aún con la ropa de cirugía. Nos levantamos al unísono, con los corazones en suspenso. La cirugía fue exitosa, anunció. Y el aire que no me di cuenta que contenía escapó en un suspiro colectivo. Logramos controlar el sangrado del bazo sin necesidad de removerlo. Sin embargo, su tono se volvió más serio. El traumatismo craneal sigue siendo nuestra mayor preocupación. ¿Habrá secuelas? Imposible decirlo ahora. Necesitamos esperar a que despierte para evaluar las funciones neurológicas. ¿Podemos verla?, preguntó Fabiano con la voz entrecortada. Pronto estará en recuperación postanestésica. Tan pronto como sea trasladada a la habitación de la UCI, permitiremos visitas cortas, una persona a la vez. En las siguientes 36 horas, establecimos una rutina silenciosa de turnos. Cada uno tenía su turno de 15 minutos al lado de Luciana, que permanecía inconsciente, monitoreada por equipos que pitaban a intervalos regulares. En el pasillo esperábamos noticias, unidos por un acuerdo tácito de tregua. Fue durante uno de esos turnos, sola con mi nieta dormida, que sentí sus dedos moverse levemente bajo mi mano. Llamé a la enfermera de inmediato y pronto médicos llenaron la pequeña habitación, verificando signos vitales y respuestas neurológicas. Está reaccionando bien, explicó la neuróloga que acababa de examinar a Luciana. Los reflejos están presentes, la presión intracraneal está controlada. Es posible que recobre la conciencia en las próximas horas. La noticia se esparció rápidamente entre nosotros. Fabiano lloró abiertamente, algo que no escuchaba desde su infancia. Patricia llamó a una iglesia cercana, encendiendo velas en agradecimiento. Yo permanecí en silencio, dividida entre el alivio y un miedo persistente de que aún no estábamos fuera de peligro. Fue en la madrugada del tercer día que ocurrió el milagro. Estaba sola en la habitación con Luciana, Fabiano y Patricia habían ido al apartamento a ducharse y cambiarse. Sostenía su mano mientras leía en voz baja uno de sus libros favoritos, El Principito, que encontré en la bolsa que trajo Patricia. Lo esencial es invisible a los ojos. Leía suavemente cuando sentí presión en mis dedos. Levanté la vista del libro y encontré a Luciana mirándome, sus ojos entrecerrados luchando contra la tenue luz de la habitación. «Abuela». Su voz era solo un susurro ronco. Dejé caer el libro apretando el botón de llamada de la enfermera con urgencia. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». «¿Qué pasó?». Intentó moverse y gemía de dolor. «No te muevas, querida. Tuviste un accidente, estás en el hospital, pero todo estará bien ahora». El equipo médico entró rápidamente pidiéndome que esperara afuera mientras hacían evaluaciones. En el pasillo, llamé a Fabiano con manos temblorosas. «Despertó», anuncié sin contener las lágrimas. Luciana despertó y me reconoció. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Los exámenes neurológicos preliminares indicaban que Luciana no parecía tener secuelas cognitivas graves, aunque necesitaba fisioterapia intensiva por las fracturas. Cuando finalmente nos permitieron entrar juntos, una excepción a las reglas de la UCI, ella ya estaba más alerta. Su mirada recorrió los 3 rostros ansiosos alrededor de su cama, deteniéndose con sorpresa al ver a sus padres al lado de la abuela. «¿Ustedes están juntos?», preguntó confundida. Fabiano tomó su mano delicadamente. «Estamos aquí por ti, hija», los 3. Algo en ese momento rompió la última barrera que había levantado. Ver a mi hijo y su esposa, que tanto me hirieron, demostrando amor genuino por Luciana, me hizo cuestionar si mi corazón se había endurecido más allá de la recuperación. En los días que siguieron, mientras Luciana ganaba fuerzas para ser transferida a una habitación común, surgió una nueva dinámica entre nosotros. Inicialmente torpes, Fabiano, Patricia y yo encontramos un ritmo para coexistir en el mismo espacio. Conversaciones tensas evolucionaron a diálogos cautelosos sobre tratamientos médicos, luego a recuerdos compartidos de momentos felices con Luciana. Una noche, mientras Fabiano y yo hacíamos vigilia en la habitación del hospital, mi nieta durmiendo pacíficamente bajo medicación, él rompió el silencio. «Madre, sé que tal vez nunca me perdones completamente y lo entiendo, pero quiero que sepas que estos días me mostraron lo que realmente importa». Su voz temblaba ligeramente. «Casi perder a Luciana».
Me di cuenta de cuánto tiempo desperdicié en cosas que no traen verdadera felicidad. Ahí estudié su rostro, ojos hundidos por las noches sin dormir, cabellos comenzando a mostrar canas en las sienes, arrugas de preocupación que no estaban antes. También aprendí mucho en estos días, respondí finalmente sobre el perdón, no como olvido del pasado, sino como posibilidad de un futuro diferente. Él asintió comprendiendo las capas de lo que decía. Es todo lo que pido. Una oportunidad para construir algo nuevo en tus términos a tu tiempo. El accidente cambió más que solo a Luciana. Observé mientras miraba a mi nieta dormida. Nos cambió a todos. Cuando Luciana recibió el alta, 2 semanas después surgió la cuestión de dónde se recuperaría. Mi apartamento en Sao Paulo tenía demasiadas escaleras. El nuevo apartamento más pequeño de Fabiano y Patricia no ofrecía suficiente comodidad para alguien en recuperación de múltiples fracturas. Puede quedarse en el campo, sugerí, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. Hay espacio, aire puro y puedo contratar enfermeras para los momentos en que necesite ir a la ciudad. Podríamos ayudar, ofreció Patricia con duda. Puedo trabajar de forma remota algunas veces a la semana. La miré considerando la propuesta. Patricia había mostrado un genuino arrepentimiento en estas semanas, cuidando de Luciana con una devoción impresionante, sin quejarse jamás de las noches sin dormir o de las tareas desagradables. ¿Sería bueno para Luciana tener a sus padres cerca? Estuve de acuerdo, estableciendo lo que sería nuestro nuevo arreglo. Así el campo en Atibaia, que había sido mi refugio solitario, se transformó en un centro de sanación familiar. Convertimos la sala de lectura en un cuarto temporal para Luciana, instalando una cama hospitalaria y equipos de fisioterapia. La habitación de huéspedes recibió a Fabiano y Patricia los días que se quedaban con nosotros. Las primeras semanas fueron incómodas, todos pisando huevos, midiendo palabras, evitando temas sensibles. Gradualmente, a medida que Luciana recuperaba fuerzas, también recuperábamos fragmentos de la familia que un día fuimos. Cierta mañana encontré a Fabiano en el balcón, observando el amanecer con una taza de café. Me uní a él en silencio, apreciando los colores que teñían el horizonte. ¿Recuerdas cuando me trajiste aquí por primera vez?, preguntó. Una sonrisa nostálgica en sus labios. Debía tener unos 5 años. Pensé que nos habíamos mudado al bosque y lloré toda la noche. Reí suavemente con el recuerdo. Estaba seguro de que los lobos vendrían a atraparte. Dormiste en mi cama durante 3 noches seguidas. En el cuarto día, papá construyó esa casa en el árbol. Señaló hacia la estructura de madera, ahora descolorida por el tiempo, aún visible entre las ramas de una gran higuera. Dijo que era una fortaleza contra lobos y monstruos. Augusto siempre supo cómo convertir el miedo en aventura. A veces me pregunto qué pensaría de mí ahora. La voz de Fabiano llevaba peso. Estaría orgulloso de verte intentando reparar tus errores, respondí honestamente. Tu padre creía en las segundas oportunidades. Yo también estoy aprendiendo a creer. Ese momento simple marcó un giro en nuestra relación fracturada. No un regreso a lo que éramos antes, eso sería imposible, sino el comienzo de algo nuevo construido sobre los escombros del pasado, pero con cimientos más fuertes de honestidad y límites claros. A medida que el verano llegaba, trayendo días más largos y cálidos, Luciana avanzaba en su recuperación. Desde los primeros pasos titubeantes apoyada en un andador, hasta pequeñas caminatas por el jardín, cada logro era celebrado por todos nosotros. Patricia reveló talentos culinarios que desconocía, preparando comidas nutritivas y sabrosas que ayudaban en la recuperación. Fabiano, siempre hábil con trabajos manuales como su padre, construyó rampas y adaptaciones por la casa para facilitar la movilidad de Luciana. Yo supervisaba el tratamiento médico y aseguraba que ningún detalle fuera descuidado. Una tarde, cuando Luciana logró caminar sola hasta el arroyo por primera vez desde el accidente, nos reunimos todos para un pequeño picnic junto al agua. Al mirar a esas 3 personas, mi nieta recuperando sus fuerzas, mi hijo y mi nuera tratando de reconstruir sus vidas, me di cuenta de que la venganza que había planeado se había transformado en algo completamente diferente. ¿En qué piensas, abuela?, preguntó Luciana, notando mi silencio contemplativo. Sobre cómo la vida tiene caminos inesperados, respondí. A veces pensamos que sabemos exactamente a dónde vamos, solo para descubrir que el destino tenía otros planes. ¿Crees que el accidente fue destino?
Ella inclinó la cabeza, curiosa. No el accidente en sí, sino lo que nos permitió construir a partir de él. Miré a Fabiano y Patricia, que nos observaban atentos. A veces necesitamos perder casi todo para redescubrir lo que realmente importa. Esa noche, acostada en mi cama, escuchando los sonidos nocturnos del campo, reflexioné sobre la extraordinaria travesía de los últimos meses, desde el descubrimiento de la traición hasta el plan de venganza, de la ejecución calculada a la reconciliación inesperada. Yo había cambiado. Ya no era la matriarca herida y vengativa, ni volvería a ser la madre ingenuamente confiada. Era alguien nueva, más sabia, más cautelosa, pero también más abierta a la posibilidad de sanación. La tarjeta de crédito que Fabiano intentó usar en aquel restaurante había sido solo la chispa, el momento en que decidí no ser más víctima. Lo que comenzó como venganza se transformó en un viaje de autodescubrimiento y renovación. Mientras el sueño llegaba lentamente, pensé en las palabras del Principito que leía a Luciana. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial no estaba en el dinero que Fabiano intentó tomar, ni en el poder que recuperé. Estaba en los lazos que, aunque severamente puestos a prueba, demostraron ser lo suficientemente resilientes para soportar la tormenta y emerger diferentes, más intactos. El cambio de la contraseña de la tarjeta fue solo el comienzo, no de la venganza que planeé, sino de la reconstrucción que el destino había trazado para todos nosotros. Septiembre llegó con una brisa más fresca y la promesa de renovación. Luciana había progresado impresionantemente en su recuperación, ahora caminando sin ayuda y retomando gradualmente sus estudios de medicina a través de videoclases. Los médicos hablaban de un regreso parcial al hospital en algunas semanas, inicialmente para actividades administrativas y teóricas. Con la mejora significativa de mi nieta, me di cuenta de que nuestra situación temporal necesitaba evolucionar. Fabiano y Patricia habían establecido una rutina alternando días en el campo y en su apartamento en Sao Paulo. Yo misma dividía mi tiempo entre la administración de los negocios y el cuidado de Luciana. Todos estábamos en un limbo, una situación transitoria que, curiosamente, se había vuelto demasiado cómoda. Una mañana, durante el café en la terraza, ahora un ritual diario cuando todos estábamos presentes, decidí abordar el tema. Necesitamos hablar sobre el futuro, anuncié sirviendo más café a Fabiano. Luciana pronto retomará su vida en la capital y todos necesitamos definir nuevos caminos. Noté la mirada preocupada intercambiada entre mi hijo y su esposa. Habíamos construido una frágil paz en esos meses, pero el tema futuro aún cargaba el peso de las heridas pasadas. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Fabiano cautelosamente. Puse la taza sobre la mesa y miré a cada uno de ellos. Creo que ha llegado el momento de tomar decisiones conscientes, no movidas por la crisis o la necesidad inmediata. Entonces expliqué mi propuesta. Revisaríamos los términos del acuerdo financiero que habíamos establecido tras el primer enfrentamiento, no para regresar al escenario anterior de libre acceso a mi patrimonio, sino para crear un sistema más equilibrado, basado en la responsabilidad compartida. Ustedes han demostrado en estos meses difíciles que son capaces de un verdadero cambio. Continué. Eso merece reconocimiento. ¿Qué exactamente está sugiriendo, doña Isolda?, preguntó Patricia con un hilo de esperanza en su voz. 3 propuestas concretas. Primero, estableceremos un fondo para que puedan reiniciar profesionalmente con proyectos propios que sean sostenibles. Segundo, mantendremos las sesiones de terapia familiar, ahora con mi participación activa. Tercero, crearemos un consejo familiar para decisiones importantes, donde Luciana también tendrá voz. La sorpresa en sus rostros era evidente. Después de meses de cumplimiento estricto de reglas impuestas como castigo, yo ofrecía un enfoque colaborativo. ¿Por qué? La pregunta directa de Fabiano me tomó desprevenida. Después de todo lo que hicimos, ¿por qué nos daría esta oportunidad? Reflexioné unos instantes antes de responder, mirando más allá del jardín, donde los árboles más antiguos de la finca se movían suavemente con la brisa matutina. Porque descubrí que hay más poder en la reconstrucción que en el castigo, respondí finalmente. Y porque me di cuenta de que la venganza que planeé con tanto cuidado terminó transformándome más a mí que a ustedes. Esa tarde los dejé asimilando mi propuesta y pedí que Miguel me llevara a la ciudad. Había un asunto pendiente que necesitaba resolver personalmente. Regina, mi consuegra, había mantenido una distancia prudente durante todo el periodo de recuperación de Luciana,
comunicándose solo a través de breves llamadas telefónicas con su hija. Sabía por comentarios ocasionales de Patricia, que ella estaba viviendo nuevamente en Belo Horizonte, tratando de resucitar su galería de decoración con recursos propios. Después de que el flujo financiero proveniente de Fabiano cesó, nos encontramos en un café discreto cerca del Parque Ibirapuera. Regina llegó puntualmente, algo raro en su comportamiento anterior, vestida con elegancia contenida, sin el exceso de joyas y maquillaje que siempre había caracterizado su presentación. Isolda me saludó con un gesto formal, sentándose frente a mí. Confieso que me sorprendió su invitación. Agradezco su presencia, respondí manteniendo un tono neutro. ¿Cómo está Belo Horizonte? Diferente de lo que recordaba. O tal vez soy yo quien ha cambiado. Ella removió el café lentamente, evitando mi mirada. Supe que Luciana está casi recuperada. Me alegra. Sí, es fuerte. Heredó eso de su abuelo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Finalmente Regina levantó la mirada, enfrentándome directamente por primera vez. ¿Por qué me llamó aquí, Isolda? Dudo que sea para discutir el clima mineiro o la recuperación de Luciana, que podría haber mencionado por teléfono. Aprecié su franqueza. Bajo capas de manipulación y cálculo, Regina siempre tuvo esa cualidad, ir directo al grano cuando está acorralada. Estoy revisando la situación con Fabiano y Patricia, expliqué con calma, ofreciéndoles un camino hacia una redención genuina, no solo una conformidad forzada, y eso inevitablemente te incluye a ti. Su rostro se endureció. No necesito tu caridad, Isolda. No es caridad lo que ofrezco, es una propuesta de paz armada. Sonreí levemente al usar el término diplomático. Tengo 3 condiciones no negociables para ti. Primero, mantén la distancia de los asuntos financieros de la pareja. Segundo, participa en al menos 6 sesiones de terapia familiar con nosotros. Tercero, asume públicamente la responsabilidad de tu galería, sin usar el nombre Pimentel como palanca social. Regina me estudió con ojos entrecerrados, calculando sus opciones limitadas. ¿Y qué gano con esto? Además de la oportunidad de reconstruir la relación con tu hija y participar en la vida de tu nieta, una última transferencia significativa para reestructurar legítimamente tu negocio con consultoría profesional para hacerlo viable. El fin de los procesos investigativos sobre tu implicación en el esquema anterior. Hice una pausa deliberada. Mi silencio perpetuo sobre aquel incidente en Santos hace 15 años, que ambas sabemos que ocurrió, aunque nunca lo hayamos mencionado. Vi el shock en su rostro. Nunca imaginó que supiera sobre ese episodio oscuro de su pasado. Un secreto que podría destruir no solo su reputación, sino posiblemente resultar en graves consecuencias legales. Como tú. Comenzó a perder la compostura por primera vez. Siempre lo supe. Guardé esa información como un seguro, nunca como un arma. Hasta ahora, cuando necesito asegurarme de que su compromiso con esta tregua sea inquebrantable. Regina respiró hondo, recuperando el control. Sus términos son aceptables. Genial. Nuestros abogados finalizarán los detalles. Terminé mi café y dejé el monto de la cuenta sobre la mesa. Una última cosa, Regina. Esta es tu última oportunidad. No habrá otra. Salí del café sintiéndome extrañamente ligero. El encuentro con Regina cerraba un capítulo importante de mi viaje de transformación. Usé la información como poder, sí, pero no para destruir, sino para construir algo mejor de las cenizas de lo que fue quemado. En las semanas siguientes implementamos gradualmente los cambios propuestos. El Fondo para Reinicio Profesional permitió que Fabiano explorara su verdadero talento para el diseño de interiores. Algo que siempre había demostrado, pero nunca tomó en serio, prefiriendo el camino aparentemente más fácil de vivir, a costa del dinero materno. Patricia, por su parte, reformuló completamente su enfoque al diseño de joyas, centrándose en piezas accesibles y sostenibles, ya no en ostentación para la élite. Las sesiones de terapia familiar fueron inicialmente tensas, con Regina participando remotamente a través de videoconferencia. La terapeuta Dra. Cristina tenía el raro don de navegar en aguas turbulentas sin perder nunca el rumbo. Bajo su guía, confrontamos verdades dolorosas, reconocimos patrones tóxicos y lentamente comenzamos a establecer nuevas formas de comunicación.
Necesitas entender, mamá, cuánto me sentí insuficiente toda mi vida, confesó Fabiano durante una sesión particularmente intensa. Crecí a la sombra de su éxito, intentando desesperadamente probar mi valor. Y nunca me di cuenta de eso. Respondí a la dolorosa realización que quemaba mi pecho. Estaba tan ocupada construyendo un imperio para que tú heredases que no vi que lo que realmente necesitabas era mi presencia, no mi patrimonio. Patricia, sorprendentemente, se convirtió en una aliada importante en este proceso de sanación. Su propio y complejo vínculo con Regina aporta perspectivas valiosas sobre dinámicas familiares disfuncionales. Mi madre me enseñó que el valor personal equivale a logros materiales, explicó en otra sesión. Me tomó décadas darme cuenta de que esta ecuación estaba fundamentalmente equivocada. Regina, inicialmente defensiva, gradualmente bajó sus barreras, especialmente después de que Luciana la confrontara directamente. Abuela Regina, lo entender por qué consideraste aceptable conspirar contra la abuela Zouda cuando ella siempre te trató con respeto. La pregunta directa de mi nieta, sin juicio, pero exigiendo responsabilidad, creó un momento de verdad que ninguna manipulación podría eludir. En octubre, cuando Luciana finalmente regresó al hospital para actividades parciales, tuvimos una pequeña celebración en el campo. Fue la primera vez que nos reunimos por alegría genuina, no por obligación o circunstancia. Regina vino de Belo Horizonte trayendo un regalo sorprendentemente apropiado para su nieta, un estetoscopio personalizado. Durante el almuerzo observé a esas personas alrededor de la mesa, mi familia ampliada y complicada, y me di cuenta de cuánto habíamos avanzado desde aquella noche en vista panorámica. La travesía no había sido lineal ni fácil. Hubo retrocesos, discusiones acaloradas, momentos de profunda duda, pero persistimos. Después del postre invité a todos a dar un paseo hasta el punto más alto de la propiedad, una pequeña colina desde donde se veía todo el valle. Allí, con la suave brisa primaveral soplando en nuestro cabello, compartí una decisión que había madurado lentamente en los últimos meses. Decidí dividir mi tiempo entre el campo y un nuevo proyecto en Sao Paulo. Anuncié observando sus expresiones curiosas. Voy a transformar la mansión de los jardines en una fundación para asistencia jurídica a ancianos víctimas de abuso financiero y psicológico. Eso es perfectamente adecuado, comentó Fabiano, con una sonrisa irónica en los labios. Transformar nuestra propia historia en algo que ayude a otros. Exactamente. Y me gustaría contar con su participación, si están dispuestos. Fabiano, tu conocimiento de finanzas sería valioso para identificar esquemas fraudulentos. Patricia, tu habilidad con las redes sociales podría ayudar en la difusión. Luciana, cuando te gradúes, podrías supervisar los aspectos médicos del programa. ¿Y yo?, preguntó Regina, sorprendiendo a todos al buscar inclusión. Sonreí, apreciando su iniciativa. Su experiencia en galerías de arte podría canalizarse hacia la terapia ocupacional para los ancianos atendidos. El arte como proceso de sanación. Aquella tarde marcó el verdadero inicio de nuestra nueva configuración familiar. Ya no éramos víctimas y villanos en una historia de traición, sino sobrevivientes colaborando para transformar cicatrices en fortaleza. El consejo familiar que establecimos comenzó a reunirse mensualmente para decisiones importantes. Cada miembro tenía voz y voto independientemente de la contribución financiera, un cambio fundamental en la dinámica que había predominado antes. También creé un sistema de mentorías cruzadas. Cada uno ofrecía conocimiento en su área de especialización a los demás. Fabiano aprendió sobre administración estratégica conmigo. Yo le enseñé decoración de interiores. Luciana compartía conocimientos médicos mientras absorbía técnicas de gestión financiera. En diciembre, cerca de Navidad, recibí una llamada inesperada. Era el delegado Joaquín Pacheco, que había presenciado discretamente el enfrentamiento en el restaurante meses atrás. Señora Pimentel, estoy siguiendo un caso similar al suyo. Una señora de 73 años siendo manipulada por su sobrino. Me gustaría hablar con usted sobre cómo procedió en su situación. ¿Sería posible? Esa llamada fue la confirmación final de que mi historia personal podría trascender el ámbito familiar. Lo invité a un café en la nueva sede de la fundación, aún en reforma, pero ya funcional. Veo esto como un problema epidémico, explicó el delegado mientras recorríamos las instalaciones. Ancianos siendo explotados financieramente por familiares, muchas veces con técnicas sofisticadas de manipulación psicológica.
Estoy completamente de acuerdo. Por eso creamos esta estructura para combinar asistencia jurídica, psicológica y social en un solo lugar. Y lo más impresionante, observó, es que la señora transformó su propia experiencia traumática en algo constructivo, incluyendo incluso a las personas que le hicieron daño. Reflexioné sobre su observación mientras miraba por la ventana, a Fabiano supervisando la instalación de muebles en el salón principal. Mi hijo había descubierto un talento genuino para el diseño de interiores, creando ambientes acogedores que hacían que los ancianos se sintieran simultáneamente protegidos y respetados. Sabe, delegado, aprendí que la venganza es como el fuego. Consume todo, incluso a quien lo enciende. La verdadera victoria no está en castigar a quienes nos hirieron, sino en transformar la experiencia en sabiduría que beneficie a otros. En las semanas previas a la Navidad, vi nuestra fundación tomar forma, no solo físicamente sino conceptualmente. Especialistas de diversas áreas, muchos atraídos por la naturaleza innovadora del proyecto, ofrecían servicios voluntarios. Abogados establecieron un sistema de guardia para casos de emergencia. Psicólogos desarrollaron protocolos específicos para ancianos en situación de abuso. Asistentes sociales mapearon redes de apoyo en la comunidad. En medio de esta intensa actividad, observé cambios profundos en cada miembro de la familia. Fabiano, antes inseguro y defensivo, ahora demostraba una confianza genuina basada en logros propios, no en un estatus prestado. Patricia redescubrió su pasión original por el diseño, creando piezas que contaban historias significativas, no solo exhibían valor monetario. Sorprendentemente se volvió activa en el programa de arte terapia, revelando una paciencia con ancianos vulnerables que jamás imaginé que poseía. Y Luciana, mi querida nieta, floreció más allá de todas las expectativas. El accidente, en lugar de retrasarla profesionalmente, amplió su perspectiva médica. Ahora se especializaba en geriatría, combinando conocimiento técnico con la sabiduría adquirida al ser testigo de nuestra compleja travesía familiar. La noche anterior a la inauguración oficial de la fundación, nos reunimos todos en la casa de campo para una cena especial. La casa estaba decorada con una elegante sencillez, la mesa puesta con la porcelana antigua que heredé de mi madre. Miguel, siempre presente en los momentos importantes, ayudaba a servir la cena preparada conjuntamente por todos, cada uno contribuyendo con un plato especial. Cuando levanté mi copa para un brindis, miré cada rostro alrededor de la mesa y sentí una emoción difícil de nombrar, algo más allá del perdón o la reconciliación, algo cercano a la aceptación profunda de que nuestras historias, por más tortuosas que sean, componen quienes nos hemos convertido, la familia que perdimos, la familia que encontramos y la familia que construimos. Brindé por las palabras que emergían espontáneamente y por todas las segundas oportunidades que la vida nos ofrece, a menudo disfrazadas de desastres. Las copas tintinearon al unísono, reflejando la suave luz de las velas. En ese momento comprendí plenamente la transformación que había ocurrido desde aquella noche fatídica cuando cambié la contraseña de la tarjeta de crédito. Lo que comenzó como un acto de autopreservación, se transformó en un viaje de redescubrimiento, no solo para mí, sino para todos nosotros. La venganza que planeé meticulosamente nunca llegó a completarse en su forma original. En su lugar nació algo infinitamente más valioso, una segunda oportunidad para una familia rota y ahora una oportunidad de extender esa misma posibilidad a otros que enfrentaban luchas similares. Mientras saboreábamos el postre, el flan de leche, que era la especialidad de Augusto y que Fabiano había aprendido a hacer exactamente igual, me di cuenta de que la verdadera redención nunca viene de castigar a los demás, sino de liberarnos de las cadenas de nuestras propias heridas y miedos. La tarjeta bloqueada que inició todo se había convertido en una pequeña nota al pie de una historia mucho más grande de transformación personal y colectiva. Y esto, comprendí con serenidad, era exactamente como debía ser. Todo comenzó con un simple cambio de contraseña. Cuando mi hijo Fabiano me dijo que usaría mi tarjeta para cenar con su esposa y su suegra en el lujoso restaurante Vista Panorámica, nunca imaginé que ese momento marcaría el inicio de la transformación más significativa de mi vida a los 68 años. Soy Isolda Pimentel, una mujer que construyó un imperio textil desde cero. Enfrenté prejuicios en una época en que las mujeres empresarias eran una rareza. Y enterré a un marido joven mientras criaba sola a nuestro único hijo. Construí una vida de comodidad y privilegios para mi familia, solo para descubrir de la manera más dolorosa que aquellos a quienes más amaba conspiraban a mis espaldas. Cuando escuché accidentalmente a mi hijo planeando declararme incapaz,
falsificar informes médicos y internarme en contra de mi voluntad para tomar control de mi patrimonio, algo se rompió dentro de mí. El dolor de la traición fue abrumador, pero la empresaria resiliente que siempre fui no permitió que me convirtiera en víctima de esta situación. Decidí actuar esa noche en el restaurante cuando cambié la contraseña de la tarjeta. Fue solo el comienzo. La llamada desesperada de Fabiano, mi llegada triunfal vestida de rojo, la revelación de que sabía todo y tenía pruebas. Esos momentos marcaron mi recuperación de poder. Confronté no solo a mi hijo sino también a Patricia, mi nuera manipuladora, y a Regina, la suegra calculadora que orquestaba todo tras bambalinas. En los meses siguientes ejecuté meticulosamente un plan de venganza que incluyó apartar a Fabiano de la empresa, exigir la devolución de todo el dinero desviado, forzar su salida de la mansión e imponer un acuerdo financiero rígido que los dejaba solo con lo suficiente para una vida modesta. No habría más lujos, viajes internacionales o cenas caras pagadas con mi dinero. La humillación que planeé para ellos era mi forma de justicia, pero el destino tenía otros planes. El accidente de coche que casi le cuesta la vida a mi nieta Luciana transformó completamente nuestra dinámica familiar. De repente nos vimos todos reunidos en el hospital. Nuestros conflictos temporalmente suspendidos por el miedo compartido de perder a esa joven brillante que estudiaba medicina. Durante esas noches angustiosas de vigilia, redescubrimos nuestra humanidad común. La recuperación de Luciana en mi sitio en Atibaia catalizó una transformación profunda. Fabiano y Patricia, ahora lejos de la influencia tóxica de Regina, demostraron un compromiso genuino con el cambio. Lo que comenzó como una convivencia forzada por las circunstancias, evolucionó hacia un delicado proceso de reconstrucción de confianza. A través de terapia familiar, confrontamos verdades dolorosas y patrones destructivos que habían moldeado nuestras relaciones durante décadas. Me di cuenta durante este proceso que mi hijo siempre vivió a la sombra de mi éxito, buscando desesperadamente probar su valía. Entendí que Patricia, criada por Regina con valores materialistas distorsionados, veía las relaciones como transacciones, y finalmente comprendí mi propia responsabilidad. Estuve tan ocupada construyendo un imperio para dejar como herencia que descuidé construir una conexión emocional saludable con mi único hijo. El momento decisivo fue cuando decidí transformar nuestra experiencia traumática en algo más grande que nosotros mismos. Creé una fundación dedicada a proteger a los ancianos del abuso financiero y psicológico, invitando a cada miembro de la familia a contribuir con sus talentos. Fabiano descubrió su verdadera vocación en el diseño de interiores. Patricia redirigió su talento hacia joyas con propósito. Incluso Regina encontró una redención parcial a través del programa de arte terapia. Mi venganza planeada nunca se completó en su forma original. En su lugar, encontré algo infinitamente más valioso, una familia renovada, basada no en obligación o interés, sino en respeto mutuo y límites saludables. Descubrí que el verdadero poder no está en castigar a quienes nos hirieron, sino en transformar experiencias dolorosas en sabiduría que beneficie a otros. Hoy, a mis 70 años, divido mi tiempo entre administrar la empresa textil, supervisar la fundación y disfrutar momentos preciosos con mi familia imperfecta, pero genuina. Luciana se graduó en medicina y ahora se especializa en geriatría. Inspirados por nuestra trayectoria, Fabiano y Patricia construyeron carreras independientes y sostenibles. Regina y yo mantenemos una relación cordial basada en respeto mutuo, ya no en manipulación. Esa contraseña de tarjeta que cambié en un momento de claridad fue el primer paso en un viaje que jamás podría prever. Lo que comenzó como autopreservación se transformó en crecimiento colectivo. El dolor de la traición se convirtió en una oportunidad de sanación no solo para mí, sino para innumerables ancianos que nuestra fundación atiende diariamente. Si estás viendo este vídeo y enfrentas una situación similar, ya sea como el anciano manipulado o como familiar que necesita reconocer comportamientos tóxicos, sabe que la transformación es posible. Incluso de las cenizas de la peor traición, pueden hacer algo bello y significativo si estamos dispuestos a hacer el trabajo interno necesario. Mi historia en el canal es solo una entre miles de historias de ancianos que se negaron a ser víctimas y retomaron el control de sus vidas. Cada relato que comparto exige valentía y vulnerabilidad, pues revivir momentos dolorosos nunca es fácil. Pero lo hago con la esperanza de que mi experiencia pueda iluminar el camino de alguien en una situación similar. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que te suscribas al canal,
tenemos nuevos relatos todos los días, historias reales de personas que, como yo, enfrentaron enormes desafíos en la tercera edad y encontraron formas de superarlos. Cada suscripción nos motiva a continuar este importante trabajo de dar voz a una generación frecuentemente silenciada. Además de suscribirte, por favor, deja tu like en este vídeo. Eso ayuda a nuestro canal a alcanzar a más personas que necesitan escuchar estas historias. Y sobre todo comenta qué te pareció esta experiencia que compartí. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has vivido algo similar? Tus comentarios crean una comunidad de apoyo para todos los que enfrentan desafíos parecidos. Preparar estas narrativas demanda mucho tiempo, investigación y energía emocional. Si puedes, considera apoyarnos a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite seguir trayendo contenido diario de calidad. Tu contribución, independientemente del valor, hace una enorme diferencia para mantener este espacio seguro de compartir experiencias. Agradezco a cada persona que dedicó su tiempo para escuchar mi historia hasta el final. Cuando cambié esa contraseña de tarjeta aquella noche, solo intentaba protegerme de un golpe financiero. Nunca imaginé que estaría aquí hoy, compartiendo con miles de personas cómo ese pequeño acto de valentía desencadenó una transformación completa en mi familia y vida. Recuerda, nunca es tarde para establecer límites saludables, exigir respeto y reconstruir relaciones sobre bases más honestas. Como descubrí a los 68 años, a veces necesitamos perder casi todo para redescubrir lo que realmente importa. La venganza puede parecer tentadora cuando somos traicionados, pero la verdadera victoria está en crecer más allá del dolor y transformar las cicatrices en fuerza. Soy Isolda Pimentel y esta fue mi historia en. Regresaré la próxima semana con un nuevo relato que seguramente los sorprenderá. Hasta entonces, cuídense y sobre todo valoren las relaciones verdaderas en sus vidas. Y no se olviden, suscríbanse al canal, dejen sus likes y comentarios y si pueden, contribuyan a través del Valeu Demais. Cada gesto de apoyo nos permite seguir compartiendo historias que necesitan ser escuchadas. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí.